Hoy, los modelos de lenguaje te responden con texto, un párrafo, una lista, un bloque de código. Pero, ¿y si en vez de describirte la respuesta, la interdimensional, iba a decir, la inteligencia artificial te la construyera? Y si en lugar de escribirte, aquí tienes 3 opciones de vuelo, te generara directamente las 3 tarjetas con sus botones, sus precios y su calendario, listas para que puedas interactuar con ella? Eso ya no es ciencia ficción, tiene nombre, Generative UI. Y en los próximos minutos vas a entender qué es, cómo funciona por dentro y por qué gigantes como Google están construyendo protocolos enteros alrededor de esta idea. Hola gente, soy Mauri y bienvenidos a Combinatoria. Si te gusta entender la tecnología, no solo desde el qué hace, sino del cómo funciona por dentro, estás en el lugar correcto. Hoy nos metemos con uno de los conceptos que va a cambiar la forma en que interactuamos con las aplicaciones. Vamos por parte. Empecemos por lo que ya conocemos. Un modelo de lenguaje, un LLM, hace básicamente una cosa: predice texto. Le das un prompt y te devuelve una secuencia de palabras, token por token. Es increíblemente potente, pero la salida siempre es de la misma forma: texto. Y el texto es genial para explicar, para resumir, para conversar, pero piénsalo un segundo. Cuando tú usas una aplicación de verdad, no lees párrafo, tú interactúas con la interfaz, deslizas un slider para elegir un rango de precio, marcas un checkbox, presionas un botón que dice reservar, ves una gráfica y entiendes de un vistazo lo que 1000 palabras no te dirían. Ahí está la fricción. La inteligencia artificial te describe la respuesta, pero después eres tú el que tiene que ir a otra aplicación, copiar datos, llenar formularios, hacer el trabajo manual. La pregunta que da origen a Generative UI es simple pero poderosa. Si el modelo ya entiende tu intención, ¿por qué no genera directamente la interfaz que necesitas para actuar sobre ella? No una respuesta que habla de la solución misma, renderizada, interactiva, ahí en pantalla. Entonces, definámoslo bien. Generative UI, o interfaz de usuario generativa, es la idea de que un modelo de inteligencia artificial, en lugar de producir solo texto, produce interfaces de usuario dinámicas, componentes visuales, interactivos, generados en tiempo real y adaptados al contexto de cada usuario y de cada conversación. En vez de que un diseñador y un desarrollador programen cada pantalla por adelantado, el sistema compone la interfaz sobre la marcha, según lo que hace falta en ese momento. Fíjate en el cambio de mentalidad. La interfaz deja de ser algo fijo, escrito a mano, y pasa a ser algo fluido, que la inteligencia artificial decide y ensambla para ti. Ahora bien, y esto es importante, esto no significa que la inteligencia artificial se ponga a inventar píxeles de la nada o a programar React desde cero cada vez. Y aquí es donde tenemos que hablar de un concepto que es el abuelo de todo esto: Server Driven UI. Server Driven UI, o UI dirigida por el servidor, es una técnica que empresas como Airbnb, Spotify, No te apoyes porque cuando te apoyas te vas un poquito. Es una técnica que empresas como Airbnb, Spotify o Lyft llevan años usando. La idea es la siguiente. Normalmente la interfaz de una aplicación vive en el cliente. Si Airbnb quiere cambiar cómo se ve una pantalla, tiene que publicar una nueva versión de la aplicación y esperar a que tú la actualices. Lento y rígido. Con Server Driven UI, en cambio, el servidor no manda solo los datos, manda también una descripción de cómo construir la interfaz, normalmente en un formato neutral, como un JSON, que dice algo así como: pon un título aquí, debajo una imagen, luego una fila de 2 botones. El cliente, es decir tu aplicación, no sabe de antemano qué va a recibir, solo sabe interpretar ese contrato. Ah, ¿me pediste una card? Sé dibujar una card. ¿Me pediste un botón? Sé dibujar un botón. El servidor decide la estructura, pero el cliente pone los píxeles. ¿Ves hacia dónde vamos? Server Driven UI resuelve el cómo se transporta y se renderiza una interfaz descrita por otro. Y Generative UI toma exactamente esa tubería, pero cambia quién escribe la descripción. En el Server Driven UI tradicional, esa descripción la escribe un equipo de desarrollo. En Generative UI, esa misma descripción la genera el modelo de inteligencia artificial, al vuelo, según tu intención. La infraestructura es similar, pero el que toma las decisiones cambia. Uno es determinista y programado, el otro es dinámico y generado. Por eso hablamos tanto de los dos juntos. Server Driven UI es el cómo, Generative UI es el quién decide. Vamos al motor. ¿Cómo funciona esto técnicamente?
El truco central es que no dejamos que la inteligencia artificial genere código libre y arbitrario. Eso sería inseguro, frágil e impredecible. En su lugar, le damos un catálogo cerrado de componentes con los que puede trabajar. Piénsalo como piezas de Lego. El sistema le dice al modelo: estos son tus bloques disponibles: card, button, chart, input, list. Cada uno tiene esas propiedades. El modelo entonces no dibuja píxeles, elige piezas y las combina. La validación es clave. Como el modelo solo puede usar componentes de un esquema conocido, podemos verificar su salida antes de renderizar nada. Si intenta usar algo que no existe, lo rechazamos. Esto nos da lo mejor de dos mundos: la flexibilidad de la inteligencia artificial y la seguridad y consistencia de un sistema de diseño controlado. Y hay un detalle elegante. Como al final son componentes reales de tu design system, la interfaz generada respeta tu marca, tu accesibilidad y tu estilo automáticamente. La IA no se inventa botones feos, usa tus botones. Ahora, si tus botones son feos... Y ojo con este bucle, no es una foto estática. Tú tocas un botón, ese evento vuelve al modelo, el modelo entiende el nuevo contexto y regenera o actualiza la interfaz. Es una conversación, pero con interfaces en lugar de párrafos. Ahora, no toda Generative UI es igual. Hay un espectro y se suele dividir en 3 categorías según cuánta libertad. Le damos al modelo. Piénsalo como un dial entre control total de desarrollador y libertad total de la inteligencia artificial. Primera categoría, estático. Aquí las interfaces ya están construidas de antemano, plantillas fijas, y lo único que hace la IA es elegir cuál mostrar y rellenarla con datos. Por ejemplo, tienes un widget de clima ya diseñado, el usuario pregunta por el tiempo y el modelo simplemente decide: toca mostrar el widget de clima, y le damos los datos: 24 grados soleado, por ejemplo. La IA no diseña nada nuevo, selecciona y rellena. Es la opción más segura, más predecible y más fácil de controlar. La menos flexible, pues también. Segunda categoría, y el punto dulce de la industria hoy en día: declarativo. Aquí el modelo no elige una plantilla completa. Compone la interfaz ensamblando componentes de un catálogo permitido, decidiendo la estructura, el orden y la anidación. Es exactamente el modelo de Lego del que hablábamos. La inteligencia artificial declara qué interfaz quiere: una card con un título, una gráfica y 2 botones. Pero no dice cómo se renderiza cada pieza. De eso se encarga el cliente con su design system. Es el equilibrio ideal, mucha flexibilidad porque el modelo puede armar layouts nuevos, pero también mucha seguridad porque solo usa piezas aprobadas y validadas. Aquí es donde viven la mayoría de las soluciones serias hoy en día. Y la tercera, open-ended o abierto. Aquí le damos rienda suelta al modelo para que genere la interfaz completa desde cero, incluso código, HTML o componentes que no existían antes. Máxima libertad, máxima creatividad. El modelo puede inventar interfaces totalmente novedosas para problemas que nadie anticipó. Pero ¿cuál es el costo? Máximo riesgo. Es más difícil de validar. Puede romper tu sistema de diseño, puede introducir problemas de seguridad o de accesibilidad y es menos predecible. Por eso hoy se usa más en entornos de experimentación, prototipado o herramientas para desarrolladores, y con fuertes barreras de seguridad, es decir, un sandbox alrededor. Y esa es la clave para entender todo el campo. Elegir la categoría correcta es elegir cuánto control cedes. No hay una mejor, hay una adecuada para cada caso. Vale, la teoría está clara, pero ¿dónde brilla esto de verdad en sus casos de uso? 1. Asistentes y chatbots que hacen, no solo hablan. En vez de responderte: para reservar, ve a esta página, el asistente le genera ahí mismo el selector de fechas, las opciones y el botón de reserva. La conversación y la acción están en el mismo lugar. 2. Dashboards y análisis de datos. Le preguntas a tus datos en lenguaje natural: muéstrame las ventanas del último trimestre por región. Y la IA genera la gráfica correcta, el tipo de visualización adecuado, con filtros interactivos. Ya no navegas menús, describes lo que quieres ver. 3. E-commerce y configuradores personalizados. La interfaz se adapta a cada usuario. Comparadores de productos, formularios que se ajustan a lo que necesitas, recomendaciones renderizadas como componentes interactivos. 4. Formularios y flujos dinámicos.
En trámites, onboarding o soporte, la interfaz muestra solo los campos relevantes según tus respuestas previas, adaptándose paso a paso en lugar de un formulario gigante fijo. Y 5. Accesibilidad y personalización. La misma información puede renderizarse distinto según el usuario, más simple, más visual, más texto, según lo que cada persona necesita. La interfaz se moldea a ti, no al revés. Y esto no es un experimento de laboratorio, ya hay soluciones reales moviéndose. A2UI de Google. Este es probablemente el movimiento más ambicioso. A2UI es un protocolo abierto, agnóstico de plataforma, pensado para que los agentes de inteligencia artificial generen interfaces de usuario de forma estandarizada. La idea, que el modelo emita una descripción de interfaz de usuario en un formato común y que cualquier cliente, ya sea web, mobile, lo que sea, sepa renderizarla. Fíjate cómo A2UI es literalmente Server Driven UI llevado a la era de los agentes. Un contrato neutral entre quien genera la interfaz, el agente, y quien la pinta, el cliente. Estandarizar esto es enorme, porque significa que distintos agentes y distintas aplicaciones podrían hablar el mismo idioma de interfaces. Pero A2UI no está solo. En el mundo del desarrollo web, el AI SDK de Vercel popularizó el Stream UI, que permite transmitir componentes de React generados por el modelo directamente en la interfaz. Frameworks y librerías como OpenUI o Tambo están construyendo capas específicas para Generative UI, y una que vale mucho la pena mencionar es Hashbrown, que funciona muy bien con Angular y te deja generar interfaces con tus propios componentes de forma segura. Además, protocolos de agentes como MCP, el Model Context Protocol, están empezando a incorporar la idea de que un servidor no solo devuelve datos, sino también interfaz. El patrón es clarísimo. La industria se está moviendo de la IA que escribe texto hacia la IA que compone experiencias. Recapitulemos rápido. Generative UI es la idea de que la IA genere interfaces, no solo texto. Se apoya en la infraestructura del Server Driven UI, un servidor, ahora un modelo, que describe la interfaz y un cliente que la renderiza. Funciona dándole a la IA un catálogo cerrado de componentes que puede combinar de forma segura y vive en un espectro de 3 categorías: estático, declarativo y open-ended, según cuánto control le cedas. Estamos ante un cambio de fondo en cómo construimos software. Durante décadas, un humano diseñaba cada pantalla. Ahora empezamos a diseñar los bloques y las reglas y dejamos que la inteligencia artificial ensamble la experiencia para cada persona, en cada momento. Es un cambio de construir interfaces a construir sistemas que construyen interfaces. No reemplaza al diseñador ni al desarrollador, cambia su trabajo. Pasamos de pintar pantallas a diseñar los sistemas que las generan. Y hasta aquí el video de hoy. Si llegaste hasta acá, cuéntame en los comentarios en qué aplicación te gustaría que la interfaz se generara sola, según lo que necesitas. Me encantaría leerte. Si te sirvió y quieres que la comunidad crezca, ya sabes, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de lo que viene. En Combinatoria, seguimos desarmando la tecnología para entender cómo funciona por dentro. Nos vemos en el próximo video. Chao gente, y chao Gris. Chao. Y una que vale mucho la pena mencionar es Hashbrown, en hashbrown.com. Eso.